Y vamos a dar lugar a la sesión, a la charla que va a inaugurar las mesas redondas que vendrán a continuación. Nos acompaña Pedro Morejón, que va a hablar sobre lo que hemos estado diciendo, sobre el tema clave, los efectos de la situación geopolítica actual en el sector. Yo voy a hacer una presentación muy breve porque lo importante es escucharle a él. Pedro Morejón es técnico comercial y economista del Estado, el cuerpo de élite de la Administración, donde están las cabezas mejor preparadas en este país. Y es director territorial del ICES en Castilla-La Mancha desde finales del siglo pasado, ¿no? Con lo cual tiene, lo he dicho así muy mal, desde el año 98. Tiene una experiencia, lo quería decir porque para que sobre todo nuestros alumnos vean el conocimiento extenso e intenso que tiene Pedro sobre la internacionalización de las empresas castellano-manchegas. Es quien mejor lo conoce, quien conoce todo el proceso, quien sabe dónde están las fortalezas, las debilidades y quien mejor nos puede hablar de cómo las va a afectar a nuestras empresas la situación que estamos viviendo. Tienes la palabra, Pedro. Bueno, vamos a ver, sobre este tema podríamos estar hablando horas, días, lo suficiente para que me cesaran. Porque lo cierto es que en el Ministerio, cuando hemos tenido una reunión, lo que han dicho, low profile, mejor no hablar mucho, porque tal como está el mundo, pero no hacemos hablar de otra cosa. No hago más que hablar de la situación geopolítica. Lo que pasa es que la derivo a la parte geoeconómica. La política es el mundo de lo que quiero hacer, de las ideas, y la política desciende a la economía cuando piensas el terreno. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué nos dice la historia? Entonces, la verdad es que mi primer comentario es que centrar el tema geopolítico en la agricultura, voy a pedir disculpas porque hay empresas, que además os conozco a casi todos, que vivís en este mundo tan interesante del agroalimentario, de lo que comemos, que es lo que somos. Sin embargo, es un efecto colateral. Si vemos ahora los sectores que están touché, a los que se dirigen toda esta batería de medidas de todo tipo, pues son la automoción, la máquina herramienta, la energía, por supuesto. Lo que pasa es que si empiezas a extender estas medidas proteccionistas que se han puesto de moda, pues empiezan a aparecer otros sectores. Si encima España, como miembro de la Unión Europea, y Castilla-La Mancha dentro de España, pues se sienten afectados, empezamos a comentar lo que decía José Ignacio, que es, bueno, aquí el sector agroalimentario es especialmente relevante. A modo de ejemplo, si cogemos lo que exporta Europa a Estados Unidos, productos farmacéuticos, anda, sopla, no sabía yo, sí, y muchos. Por supuesto, temas de automoción, y no todos los países, sobre todo Alemania, pero es que Alemania es la locomotora, nosotros estamos detrás, pero más rápido que la locomotora. No aparecen sectores agroalimentarios en primera posición. Sin embargo, Castilla-La Mancha, el primer sector exportador es el lácteo. Y aparecen el calzado, por mucho que haya competencia de otros muchísimos países. Y aparece el aceite, y aparecen los cárnicos. Es decir, nosotros tenemos un sector agroalimentario pujante en Estados Unidos, que, por cierto, ha ido como un meteorito en los últimos años. Acabamos el año creciendo casi al 8,8 o 9%. El sector agroalimentario por encima. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Seguro que tenéis a lo mejor algún hermano, no sé, tiene una partida de ajedrez, todas las fichas colocadas, y vienen y pegan un meneo a la mesa y se te caen todas. O estáis con un puzzle que te faltan cuatro piezas, estás tan contento que por fin lo vas a acabar, hay que poner la cena, tiran del mantel y las piezas saltan. Es decir, se ha deshecho todo. Si tuviéramos que caracterizar lo que está ocurriendo en el mundo de la geopolítica que se deriva de la geoeconomía, es que hemos perdido los hilos que nos relacionan. Ahora mismo, Europa tiene serios problemas en cuál es el interlocutor con el que hablar. Porque claro, está el presidente que, después de salir de la portezuela de su avión, ese día lanza un mensaje y mañana lanza otro. Y pasa de Ucrania a el tema de un componente chino de automoción o de la revitalización de las empresas de las zonas norteamericanas especialmente afectadas. ¿Y ante eso qué haces? ¿Le sigues la pista? Entonces, hemos estado como pollo sin cabeza intentando ver de qué tenemos que hablar hoy. Y entonces vamos a introducir una cierta sensatez. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que hubo un Trump 1.0. Bueno, es decir, algo le conocemos. Estuvo 4 años. Pasa es que ha cogido carrerilla, ¿no? Pero lo cierto es que en aquel momento las medidas que aplicó no son muy distintas que las que aplica ahora. Es
¿Dónde se dirigió? Pues se dirigió a los elementos básicos del mundo industrial, acero y aluminio. Se centra en el tema energía, él intenta, lógicamente, tener protagonismo en el tema energético. ¿Quién nos está vendiendo gas cuando no lo estamos comprando de Rusia? Estados Unidos. Lo monta en un buque y lo lanza además a España, porque tenemos una especial capacidad industrial para gasificar ese gas licuado que nos viene en un buque. Luego se da cuenta que las grandes tecnologías, las tecnologías verdes, nos hacen dependientes de otras cosas. Ya no dependemos solo, porque todavía lo seguimos siendo, de las energías fósiles, sino que aparecen, pues yo qué sé, todos tenemos un móvil, la pila se te acaba, ¿y de qué están hechas las pilas? Y las pilas de los coches, y no de cualquier coche, sino los eléctricos. Entonces aparecer esa... Yo es que además soy ingeniero agrónomo, lo cual llega un momento que ya no sé ni lo que soy. Pero en la tabla periódica aparecían esos productos raros, lantánidos ahí, que casi ni nos aprendimos, y que ahora son claves. ¿Y quién los tiene? Los tienen otros, pero tienes que tenerlos. ¿Quién los tiene? Sobre todo China. China se ha ocupado de controlar los yacimientos de todos estos productos que hace 15 o 20 años pues no parecían tan sensibles y tan importantes, pero se ocupó de intentar controlarlo. Es decir, la dependencia sigue manteniéndose y él se da cuenta que ese tercer objetivo lo tiene que cumplir. ¿Y dónde están? Pues, ¿dónde puedo sacarlos? Pues si Ucrania los tiene, tengo que sacarle rentabilidad. Y si en Groenlandia hay potencial, pues también. Y aparece otro concepto que en Europa somos un poco hostiles, el tema de la seguridad. Llamadlo como queráis. Rearme, defensa, seguridad, como os dé la gana. Como estamos en la universidad y somos todos muy jóvenes, yo recuerdo un dicho que decía mi padre que pa' chulo yo y pa' pegarse mi padre. Es decir, Europa se permitía el lujazo de desarrollar nuestra economía del bienestar, que ha sido el gran logro de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial, para que los ciudadanos europeos vivan más felices. Hombre, siempre que otros temas más vidriosos se ocuparan otros, en concreto Estados Unidos. Claro, tú vivías feliz sabiendo que el hermano mayor en temas de seguridad te amparaba, pero empieza a aparecer otro foco de interés para Norteamérica, que no es Rusia, porque Rusia está en Europa, bueno, no sé, es tan grande, pero aparece China, que quiere ser, como decía un cuento de mi juventud, califa en lugar del califa. Es la segunda potencia que quiere ser primera potencia. Y vive Dios que lo conseguirá, porque tiene todo. Tiene recursos, tiene población, tiene talento, lo desarrolla. Se ubica, utiliza una terminología que en geopolítica debería estar aquí Juan Luis Manfredi, porque de estas cosas se entiende muchísimo. El soft power, es decir, cómo echarte un pulso de manera sutil, con esa típica sonrisa asiática que parece que te está dando la razón y te está esperando. Pues China ha ido dando pasos e imperceptiblemente se ha ubicado en Latinoamérica, controla yacimientos, canaliza sus productos, le hacemos el juego porque es que mi hija se vuelve loca comprando y devolviendo con una facilidad a costo cero, pero esto, ¿cómo pagas? Tendrá que costar el transporte. No, papá, yo compro 3 tallas, me quedo con la una y devuelvo las otras 2. Y todo producto chino. Y nos hemos ido acostumbrando. Y por mucho que digamos, lo cierto es que era tentador un zapato a 19,90 de plastic, y sin embargo nuestro fantástico zapato de cuero, que costaba 3 veces más pero duraba 5, era un poco caro. Entonces le hemos hecho el juego. Conclusión, todo esto que estaba perfectamente engranado, te llegaban productos, bueno, pues empieza el 2020, 2019, y todo esto empieza a desestabilizarse. Y en el COVID, yo no sé si tenéis fe, si sois creyentes, pues a lo mejor muchos no, y algunos sí. Lo más parecido a un milagro es la vacuna del COVID. Que en un año tú la desarrolles, sea de una eficacia por encima del 90% y se la pongas a todos los ciudadanos, eso de verdad roza lo de los panes y los peces. Y empiezas a sacarle partido, empiezas a mandarle a Estados Unidos, que fue más... todo el mundo farmacéutico. Hemos exportado a Estados Unidos cantidades ingentes de productos relacionados con el tema de la vacuna del COVID. Llega el 21, bueno, ya estamos sanos, nos hemos vacunado. Y nos damos cuenta que como se rompió el comercio, porque cuidado, tú das al intro del ordenador, compras un producto, pero eso tiene que llegar a tu casa. Entonces, antes llegaba por, no sé, un gran buque con enormes contenedores que llegaban a tu país, eso se distribuía. Esos contenedores durante el COVID se quedan aparcados en los puertos más inverosímiles que podéis pensar, pudriéndose y oxidándose.
Entonces se rompe esa cadena física de la distribución, un tema tan importante. Bueno, pero empieza a resolverse. 2022. De pronto Rusia invade Ucrania. Pero vamos a ver, esta cosa no pasa ya. Ya habíamos decidido que ya Rusia no era un problema. Empieza a aparecer, no en la frontera, en Europa, un conflicto bélico nada menos que con Rusia. Eso hay que digerirlo, pero van a ser semanas. O sea, ¿qué va a hacer Ucrania con Rusia? Se lo va a comer. Pues lo cierto es que Europa se da cuenta del peligro y empieza a alimentar con equipamiento, con financiación, también Estados Unidos, ese conflicto porque no había que permitir, por segunda vez al menos, que Rusia se saliera con la suya. El conflicto se alarga, 2023. ¿Qué cosa nueva nos puede ocurrir? Pues casi lo del 73. En pleno Oriente Medio se produce el atentado más sanguinario desde el 11 de septiembre, o incluso superior. Y en la zona más caliente del mundo, núcleo de la emisión de los yacimientos de petróleo, se produce un conflicto que sigue durando hasta hoy. Bueno, 23. En el 24 parece que no pasó nada. El 24 es el año de las elecciones. Hubo elecciones en todos los sitios, pero también en Estados Unidos. Estados Unidos, no obstante, es la gran democracia, iba muy bien. Acabó el año creciendo por encima de la media de cualquier país de la OCDE, creando 250.000 puestos de trabajo al mes. Gana Trump las elecciones y, señores, en 2025 tenemos servido la enésima crisis. Esa multicrisis que hablamos en economía, se le añade que de pronto el socio estable, la mayor potencia con la que Europa tiene las mayores relaciones económicas, de inversión, de compraventa, de todo, y que además es socio en los temas de seguridad, pega un bandazo y tira un meneo del mantel y descoloca todas las piezas del puzzle. Y ahora estamos, pues ni a 100 días de haber sido elegido Donald Trump y estamos en la semana clave. Ha llegado el día de hora H de los famosos aranceles recíprocos, que no todo el mundo sabe lo que es, pero que podría tener mucho que ver con el tema de la agricultura, porque no se le ocurre otra cosa que pensar. El instrumento arancelario es muy típico, de hecho es casi básico. Ese que utilizan los países, por ejemplo, subdesarrollados o en vías de desarrollo, para proteger un sector industrial que va creciendo, una actividad agroalimentaria que hay que proteger de la competencia internacional. Pues lo utiliza Estados Unidos como herramienta de negociación o quizá algo más. Pero lo cierto es que día a día lo va consiguiendo. Es decir, ahora mismo es protagonista absoluto de los dos conflictos bélicos, ha escorado a la vieja Europa en cualquier negociación y mañana decide lo que quiere hacer. Le encargó al secretario de Estado de Comercio cuantificar esos famosos aranceles recíprocos, que ya te digo, como no sé si lo sabéis, os lo resumo rápidamente. El arancel recíproco debería valorar cuál es el arancel que tiene la contraparte, pero que la contraparte los tiene muy bajos. Europa prácticamente no tiene aranceles sobre productos norteamericanos, a la que hay que sumar cualquier medida no arancelaria, proteccionista, que puede tener, por ejemplo, Europa. Europa es una máquina de regulación. Y la regulación es otra traba, sino que se lo digan a los empresarios. Lo que hay que hacer para todo. ¿Eso cuánto cuesta? Tercero, cualquier política de subvención que la competencia, la empresa, que es competencia de la empresa norteamericana, pueda recibir. Aquí nos topamos el sector agroalimentario. Europa ha cuidado la parte agroalimentaria porque era uno de sus objetivos claves. En Europa no debería faltar nunca el alimento. Deberíamos ser absolutamente autónomos y crea la PAC. Y la PAC es una política de ayuda directa al sector primario. Estados Unidos también tiene algo parecido, pero eso pretenden también cuantificarlo. Y luego cualquier otra cosa que se me haya olvidado. Todo eso lo vamos a traducir en un porcentaje. Que ha puesto 25% puede poner el que le dé la gana. Eso no se puede valorar. Y como no se puede valorar, puede poner el que quiera. Hasta hace no muy poco, pues amenazó con el 200% para el sector del vino. Un 200% es un arancel limitante, directamente te bloquea, o sea, no puedes hacer nada. ¿Quién va a comprar en Estados Unidos una botella que ayer costaba $15 y hoy cobra 45? Y me diré, bueno, señor Morejón, pero hombre, el arancel se pone sobre el precio en frontera, me da igual.
Esos $4 en franco fábrica pasan a 5 en la frontera norteamericana, le aplico el 200%, es decir, paso a 15 y luego le aplicas el X% que viene a ser casi 3 veces más lo que el transporte, la distribución norteamericana. Es decir, llega al supermercado norteamericano por $40, $45 la botella. ¿Quién la compra? Pues nadie. Conclusión. Se nos está planteando como una medida tan sencilla como ese tema arancelario es un fantástico instrumento de presión en cualquier negociación, incluso militar. 2, te puede bloquear perfectamente la exportación a ese país y te deja bloqueado. Y ahí aparece otro concepto que, como estamos en la universidad, esto lo pronuncié varias veces, lo que pasa es que me llamaron la atención de mi ministerio y dije, no, hombre, eso es verdad, pero no lo digas mucho. Trump utiliza lo que se llama la teoría del loco. En Europa somos expertos en negociar. Lo hemos hecho toda la vida. Es un club de mercaderes. Eso en España, en el mundo pues, católico, es un poco peyorativo, ¿no? El mercader es el que negocia y se aprovecha de lo que el trabajador, la empresa, produce. Bueno, pero estamos acostumbrados a negociar. ¿Cómo? Pues doucement, que dirían los franceses, con tranquilidad, lentamente, viendo todas las condiciones, dejándote pensar, nos vemos mañana, y así podemos estar meses, años, décadas. Pero si en esa negociación viene un señor que te pega un martillazo en la puerta y que te dice, tú fuera, no me gustas, porque eres alto, porque eres bajo, y además, ¿sabes lo que te digo? Que a partir de ahora todos pagan. Es decir, este hombre está loco. Bueno, pues ese término apareció en la negociación de Richard Nixon con el tema de Cuba, con las negociaciones, con los famosos misiles, que es la base que quería instalar Rusia, ¿no? Pero luego Macron con la decisión de mandar tropas. Son cosas pero esto no se puede hacer. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo resulta que mi socio me va a poner muchos más problemas? Pero si tenemos muchas cosas en común. Hace 3 meses en Castilla-La Mancha he estado presente en la apertura de una empresa interesantísima sobre el tema de hidrógeno verde en Guadalajara. Pero es que las inversiones son fantásticas, es que vamos muy bien. Si es que nos compramos y vendemos de todo. Somos 2 socios imprescindibles. Compartimos casi de todo. ¿Por qué esa obsesión? Es decir, en ese tirar todas las piezas es en la que estamos viviendo ahora. No tenemos interlocución. Estados Unidos ha decidido que para conseguir mantener una disminución de presión fiscal importante necesita drásticamente reducción del gasto público. Para reducir el gasto público, lo primero que se te ocurre, yo soy funcionario. Vamos a ver, ante un funcionario, ¿qué se os ocurre hacer? Pues fuera. Sobra seguro. Y no me tires una piedra porque no la tenéis a la mano, ¿no? Es decir, lo público no funciona. Hombre, lo público es la universidad, es la enseñanza. Bueno, quizá eso sí. Lo público es, no sé, me pasa algo en la carretera y viene la Guardia Civil y me dice que me ha ocurrido. Hombre, eso lo puedo salvar también. Lo público es el tema sanitario. Os rompéis una pierna en la calle y de pronto aparece una ambulancia. ¿Cómo que aparece una ambulancia? Sí, se la ha llamado, pero cobrarán un pastón por llegar ahí. No, está incluido. O sea, todo eso es público. Todos esos son servicios públicos que hay que pagar. Luego entraremos sobre si hay muchos o hay pocos. En Estados Unidos han decidido cepillárselo todo. Conseguir una drástica reducción del gasto público, para lo cual no hará falta tantos impuestos, y permitirá mantener las exenciones fiscales que se acordaron en 2016-17 y que expiran a los 10 años. Expiran ahora. Y que en Estados Unidos, como sabéis, cuando de pronto no hay dinero, paralizan todo. No es como aquí. Aquí prorrogamos los presupuestos y Dios proveerá. No, allí te lo paran. Entonces mandan a los funcionarios a casa, bloquean las cuentas porque se acabó el dinero. Hay que renegociarlo. Es decir, es un tema de pelas. Estados Unidos quiere ahorrarse dinero en gastos militares, disminuir su cotización a la OTAN. Es el único país que ha disminuido su porcentaje de contribución en los últimos años. Paga mucho, pero quiere pagar menos. Si él no lo paga, lo tenemos que pagar nosotros. Europeos, tienen ustedes que pagar más. Y eso no gusta. Eso en Europa no gusta. Y en España no gusta. Y tenemos que sacar como sea. Pero ya, al menos este año, 6.000 millones. Es que son cantidades estratosféricas, que poner sobre la mesa para un tema en el que no estamos nada de acuerdo. Yo estoy seguro que si yo os pregunto a vosotros, estaríais en desacuerdo con cualquier política de rearme, de mayor beligerancia. Bueno, pues todo eso lo vamos a tragar. Pero tenemos alguna baza que hacer.
Tenemos cosas que podemos hacer. Vamos a ver. En Europa, como os he dicho, y me voy centrando en el mundo agroalimentario, somos expertos en negociar. En el ámbito comercial, que como sabéis, de las pocas políticas que son estrictamente europeas, es una política comercial común. Quien dirige las negociaciones es la Comisión Europea. Luego sí, hay que, pues cada Estado tiene que votarlo, tiene que aprobarse, pero la Comisión Europea es la que dirige la política comercial común. Pues fijaros, desde la punta norte de Canadá hasta pues, el punto más sureño de Latinoamérica, Europa tiene acuerdos comerciales con todos los países, menos con Estados Unidos. Como sabéis, las negociaciones con Estados Unidos se bloquearon y ahora está, como decía un viejo amigo que está en Bruselas, dice, el acuerdo con Estados Unidos está en el congelador, pero muy al fondo, de esas cosas que dejas ahí que luego cuando vas a descubrir lleva 5 años caduco. Ese es el tratado con Estados Unidos, pero con Canadá, con México y con todos los países, incluyendo Mercosur. Es decir, todo lo tenemos cubierto con acuerdos comerciales que permitirían decir, podemos hacer cosas, tenemos que saber hacer cosas. Con Canadá, que es un país con el que tenemos un potentísimo acuerdo comercial, solo muy recientemente hemos empezado a sacarle partido. Es decir, hay un enorme desconocimiento también de lo que te ofrecen esos acuerdos, porque se ven como que tampoco es para tanto. Y voy a ser malo. Ahora tenemos el acuerdo estrella, y me voy a ir centrando en el mundo agroalimentario, el acuerdo de Mercosur. Vamos a ver, las primeras reacciones en Europa sobre Mercosur fueron ¿de qué? ¿De vítores o de grandes alabanzas? Pues no. ¿Por qué? Pues porque seguro que nos van a entrar pues carne argentina más barata o cualquier producto agroalimentario de Brasil. Brasil es gigante, tiene todo. Argentina también. Es decir, seguro que va a ser una enorme competencia contra Europa. Conclusión. Le hemos sacado partido, estamos de acuerdo. Como veis, la geopolítica, cuando la desciendes al tema económico, te hace replantearte todo. ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender que en Europa somos muchos, no muy bien avenidos a veces, y tenemos que ser mucho más ágiles. Tenemos que saber negociar mucho más rápido. Yo a duras penas he llegado hoy aquí, pero bueno, es así. Tenemos que negociar con mayor agilidad. La unanimidad no es un funcionamiento con 27 Estados miembros. Segundo, tenemos que sacar partido a lo que hemos conseguido. Nosotros somos un equipo de fútbol que no sabe jugar como Donald Trump. Nunca ha jugado como Donald Trump. Y no tenemos que acomodarnos a esa especie de locura de ir corriendo. Tenemos que establecer nuestra estrategia. Tenemos que tener una estrategia europea para negociar y sacar partido a lo que hemos conseguido. Lo que hacemos lo hacemos bien. Pero cuando decía Rafa Nadal, que es mi gran ídolo, yo lo tengo puesto en una foto al lado de los reyes, en el despacho. Los reyes, sus majestades y Rafa Nadal. En el tenis uno tiene que hacer muchas veces lo que hace bien y no improvisar. ¿Tú qué haces bien? Esto, pues tienes que hacerlo muchas veces, conseguir que el otro se acomode a ti. Y podremos negociar. Y aquí aparece mi última teoría, la teoría que llamo la teoría de las termitas. ¿Sabéis por qué en la primera versión 1.0 de Donald Trump al frente de los Estados Unidos las cosas se recondujeron? ¿Por la presión europea, la presión china, presión internacional, la OMC, yo qué sé? No. Fue la presión de sus empresas, de las empresas norteamericanas. Dijeron, querido presidente, vamos a ver. Es que nosotros, Ford, fabrica coches en cualquier parte del mundo y compramos de donde sea. O sea, no puede ser. Me estoy hundiendo. Todavía no ha adoptado... Bueno, sí, los aranceles sobre el acero y el aluminio sí que están adoptados. Pero bueno, eso tampoco es ninguna novedad. Pero sin haber hecho nada, lo cierto es que Estados Unidos ha pasado de crecer al 3,2, según algunas escuelas, a estar en recesión, en números rojos. Sin haber hecho nada. Solamente con los, sois de economía, con los animal spirits. Con esa sensación que tiene el ser humano de que las cosas no van bien, se están estropeando. Yo confío más en la capacidad, no digo de convencer, de que los hechos convenzan a la propia estructura productiva de consumo norteamericana, que dice, pero si nos iba bien, es que ahora todo cuesta más caro. Es que la Reserva Federal no va a poder bajar los intereses como tenía previsto porque la inflación se está descontrolando. Y por tanto las hipotecas van a estar como están. Y mucho cuidado,
a corto plazo no creo en absoluto que las empresas siderúrgicas norteamericanas vayan a reflotarse por establecer aranceles sobre la compra de acero de no sé dónde. Es decir, en año y medio hay unas elecciones. Pues ahora Estados Unidos tiene elecciones cada mitad de periodo, ¿no? Pues esas a lo mejor dan un toque de atención. Conclusión. Europa tiene que ser capaz de mantener su estrategia de negociación y abrir siempre la puerta a negociar, porque lo ha hecho bien y en el pasado le ha dado un buen resultado. 2, hay que confiar que la estrategia de la termita también funciona. La termita es capaz de expulsarte de un edificio como este. A nosotros nos expulsó del edificio que estábamos al lado. Éramos vecinos. Y eso ya ha empezado a hacer su labor. Tercero, el objetivo no es Europa, el objetivo es China. Pero lo cierto es que a Europa le puede venir bien. Yo creo que Europa tiene que dar algún paso, pues sí, en autonomía de seguridad. Tú no te puedes fiar, siempre va a estar tu padre protegiéndote. Pues a lo mejor tenemos que tener una mayor capacidad de poder responder. Lo cierto es que somos más protagonistas en otros temas, pues no sé, en apoyo militar cuando hay un conflicto, mantener la paz, ese tipo de cosas. Es decir, eso también es creación de riqueza. Yo estuve subdirector general, y ya acabo, de material de defensa y doble uso. Y es que como soy ya mayor, pues he hecho muchas cosas. Un poco como tú, Juan Ignacio. Y los temas de doble uso es tecnología no punta, 3 pasos por encima. Es telecomunicaciones punteras, capacidad de robotización, máquina herramienta, todo eso que te hace ser mucho mejor industrial. Pues eso lo podemos desarrollar. Es decir, podemos aprender cosas. Yo creo que de esta, y así que este es mi último comentario, de estas situaciones de miedo, Europa le ha sacado mucho partido. Europa no nació porque pensábamos que eso de ser socios y colaboradores nos iba a venir bien. No, nació por miedo. No podíamos tolerar una tercera guerra mundial después de la segunda, que fue laminadora. Y el miedo creó la CECA y creó la Unión Europea. El miedo es una fuerte herramienta. Y curiosamente, ahora nos ha entrado miedo. No nos entró con Crimea miedo. Fue tan rápido y lo asimilamos. Bueno, ya está, efectos colaterales. Pero ahora lo cierto es que se ha producido miedo. Eso que ha hecho con Ucrania, ¿por qué no lo puede hacer con Polonia? Al final le va a funcionar a Putin. Y yo no sé quién va a ser el nuevo presidente, pero Putin va a estar, ni se sabe. Y el presidente de China también. Es decir, eso no va a haber cambios. Conclusión. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Tú tienes que jugar al juego que sabes hacer. Hay establecido una batería de medidas que se van a adoptar. No creo que eso le haga al presidente de Estados Unidos modificar su estructura. Le va a modificar a nivel interno la reacción que va a ir teniendo porque la economía no va a funcionar, no está funcionando y no ha tomado prácticamente ninguna medida todavía. Y tercero, tenemos que asimilar que Europa tiene que cambiar el paso, tenemos que ser más rápidos, tenemos que hacer más cosas con otros países, tenemos que asumir que un Mercosur tiene costes por el sector agroalimentario y tenemos que saber corregirlo, pero te va a abrir muchísimas oportunidades en otras áreas. Los mayores productores de materias raras, de eso que está tan de moda, muchos de ellos están justamente en Latinoamérica, donde China se está posicionando. Es decir, es un momento trepidante. O sea, económicamente va a ser duro, pero intelectualmente yo creo que es una etapa fantástica. O sea, ¿saldremos airosos? Bueno, siempre lo hemos hecho. Las bodas siempre salen bien. Lo que pasa es que va a tener su costo. Y ese costo tenemos que asumirlo como ciudadanos. Y va a haber drásticos cambios, pero los hubo con el COVID, con todas las crisis que hemos tenido, y esta es la enésima. Y tenemos que asumir que todo va a cambiar, o que todo ha cambiado. Si somos capaces de cambiar el paso, de ser más rápidos, de tener claro las prioridades, de dejar nuestras cosillas internas un poco más relegadas, yo creo que podremos salir fortalecidos. Y si no, pues como decía pues un presidente de una empresa japonesa muy importante, pues Europa será un fantástico parque temático, que ya lo somos. Tenemos la oportunidad de dejar de serlo. Me he enrollado mucho, Rosario. Fantástico, Pedro.
Muchas gracias por este fantástico repaso que nos has hecho, que nos ha ilustrado, y por terminar con esas palabras optimistas que siempre vienen muy bien, ¿no?, en estos momentos trepidantes, como has dicho. Y vamos a dar ya sin interrupción a la siguiente mesa redonda que vamos muy justo de tiempo. Muchas gracias.